Arratsaldeon, buenas tardes, ¿qué tal? Pues encantadas de volver a recibiros aquí en otra sesión del ciclo, en este caso con Aisa de la Cruz, a la que nos alegra mucho tener en gran medida porque el Festival de Traridas nos quedamos con las ganas de tenerla presencialmente casi en el último momento, aunque la tuvimos virtualmente. Aisa es una de las escritoras fundamentales del panorama español contemporáneo, a pesar de su juventud, porque apenas sobrepasa los 30, tiene una carrera muy sólida y muy interesante detrás. Ha publicado las novelas de música ligera, La línea del frente, el libro de cuentos Modelos animales y el libro Diccionario en guerra, que es un libro muy interesante, una especie de diccionario personal sobre feminismo, una especie de híbrido entre ficción y no ficción. Y en 2019 aparece Cambiar de idea, que yo creo que marca un antes y un después en su carrera por la repercusión, por la acogida, por la trascendencia que ha tenido ese libro. No sé si tú lo calificarías de autoficción o de autobiografía. Es muy difícil a veces movernos en esos géneros fronterizos. Pero lo que está claro es que es un ejercicio literario valiente, honesto, muy bello y, en fin, pues un libro maravilloso, con el que además ganó el Premio Euskadi de Literatura en Castellano en 2020. Yo sé que muchas de las que estáis aquí habéis leído a Aisa, pero las que no lo hayáis hecho os invito a que lo hagáis porque realmente yo creo que toda su literatura es interesantísima. Y tampoco me voy a extender mucho más, simplemente darte las gracias por estar aquí, que nos hace mucha ilusión, y te damos un aplauso y gracias y adelante. Bueno, muchísimas gracias, Nerea, por la presentación y por reinvitarme a este espacio. Fue muy extraño lo que pasó la última vez. No pude venir porque justo estaba ya en Burgos para coger el tren y la niña me había contagiado un virus. Yo estaba con 38,5 de fiebre, entonces no tenía miedo de que no me dejaran pasar en el tren y lo cancelamos y tal. Y no obstante, ese mismo día estaba esperando que me llamaran para hacerme una PCR y me llamaron del Premio Euskadi. Así que tengo ya como asociado a Nerea y a Letraheridas con que dan buena suerte. Espero que también salgan cosas bonitas de este encuentro de hoy. Os tengo que reconocer que estoy un poco nerviosa porque me parece realmente... Es decir, cuando Nerea me pidió que eligiera una autora, elegí a Emily Dickinson casi sin pensarlo y ahora enseguida os comentaré por qué, pero es cierto que es una autora prácticamente inabarcable, no solo por el volumen extensísimo de su obra, que aunque apenas publicó 7 poemas en vida, creo que escribió más de 2000, luego, aparte, es una autora realmente críptica y entonces, después de haber dado el ok, ¿no? y haberme comprometido a estar aquí, dije, ¿pero qué has hecho? O sea, ¿cómo vienes tú aquí a hablar de Emily Dickinson si no entiendes a Emily Dickinson? En fin, luego os contaré también de qué manera para mí mi relación con la poesía está muy basada en esta fascinación por lo que no se entiende del todo, ¿no? Por la desviación eterna del significado, la postergación del significado. En todo caso, el otro día escuchando la charla que tuvo aquí Luna Miguel, me ayudó un poquito a enfocar la perspectiva con la que iba a tratar la obra de Emily Dickinson. Yo vengo de una formación como académica en lo literario porque estudié filología inglesa y luego soy doctora en teoría de la literatura y por eso igual un poquito también como el miedo escénico, es decir, yo no soy experta en Emily Dickinson, no la he estudiado como con un rigor académico en ningún momento de mi vida y sin embargo la elegí porque sí que es una de estas autoras, no sé si la única, pero de las muy poquitas que me han acompañado durante toda mi vida. Ha sido bastante emocionante preparar esta charla porque los mecanismos de la memoria son muy extraños, ¿no? Yo antes de ser madre, por ejemplo, no recordaba apenas momentos de mi niñez y de pronto fue tener a mi hija en brazos y venirme a raudales imágenes, recuerdos muy concretos de lo que había sido mi vida con mi madre, ¿no? De pronto tú eres madre y te vienen por asociación recuerdos relacionados con la maternidad. Y ahora, leyendo o releyendo a Emily Dickinson, también me han venido recuerdos muy concretos de mi infancia. He recordado con una nitidez que me parece... tengo hasta suspicacia de si no me lo habré inventado, ¿no? Pero creo recordar exactamente cuál fue el primer poema de Emily Dickinson que leí y, de hecho, recordaba de memoria el estribillo del poema en inglés. Decía, esto no es normal, ¿no? Pero bueno, me han venido muchísimos recuerdos y, por tanto...
Como decía, también un poquito inspirada por lo que comentaba Luna cuando estuvo aquí, ¿no? Que dijo, creo que había un epígrafe de su presentación que era algo así como es imposible hablar de Hilda Doolittle sin hablar de una misma. Pues yo vengo un poquito a hacer lo mismo, es decir, he articulado esta charla en torno a 4 o 5 momentos fundamentales de mi vida en los que Emily Dickinson apareció, reapareció y volvió a reaparecer. Una cosa bonita que me ha pasado en los últimos años en los que me he alejado de la universidad y de la academia es que he empezado a dar talleres de literatura con lectoras, no con alumnas, ¿no? Y digo lectoras y digo mujeres no por ser inclusivas, sino literalmente porque son todo mujeres, mujeres mayores que yo, que por tanto tienen un punto de vista que en muchas ocasiones no coincide con el mío o que es más enriquecedor. En fin, este grupo de mujeres me ha enseñado a leer de otra forma y me ha enseñado también a considerar de otra forma lo que considero que es la crítica literaria. Cuando estaba en la universidad, recuerdo que una de las advertencias típicas que se nos hacía era lo de cuidado con el sesgo biograficista, ¿no? Que esto viene a decir como que cuando analizamos rigurosamente una obra literaria tenemos que olvidarnos un poquito de quién es el autor, ¿no? De cuáles son sus circunstancias, cuál fue su vida, que esto es un poco, pertenece como al índole de los chismorreos, ¿no? Y los verdaderos académicos se encargan de lo textual. La verdad es que creo que en el caso de las... Igual ya en la generación de mi hija esto no se va a cumplir, pero todavía en mi generación, en el caso de las mujeres de mi generación que escribimos, todavía crecimos con muy poquitas referentes, ¿no? Todavía este trabajo de genealogía, de rescatar autoras, no estaba en el punto en el que está ahora. Y, por tanto, creo que es necesario reivindicar que quizás para un hombre es posible empatizar con el texto sin pensar en quién lo ha escrito, pero creo que para las mujeres que entrábamos en la literatura con una vocación de escribir era muy complicado y, de hecho, era imposible y no era algo que se nos podía pedir, ¿no? Yo creo que para mí es tan importante haber leído a Emily Dickinson como haberme enamorado del personaje de Emily Dickinson, como haberme contado a mí misma el relato, probablemente ficcional, de quién fue Emily Dickinson y, por tanto, quería articular esta charla explicándoos en qué momentos de mi vida ha sido fundamental, no solo su obra, sino la ficción que me había construido en torno a su persona y de qué manera esta idea de reapropiarnos de las figuras de nuestras madres muertas, ¿no? De alguna forma, reescribirlas para que nos ayuden a seguir escribiendo es tan importante. Entonces, bueno, quería empezar por eso, es lo que os decía, que esto lo he recordado estos días, pero he recordado muy bien cuál fue mi primer acercamiento a Emily Dickinson y fue siendo muy jovencita, yo tenía como 10, 11 años y leí un libro, una novela que no viene al caso porque bueno, era una novela así como comercialota, no muy interesante, pero bueno, pues era una familia, creo que estaba de misionero en África, eran todos misioneros en África y había una niña, una adolescente en la familia con la que yo empaticé mucho, ¿no? Es decir, era una niña como que le gustaba mucho estar sola, se pasaba el día leyendo libros, subiéndose a los árboles, y esta niña en particular le gustaba mucho leer a Emily Dickinson, ¿no? Entonces, yo cuando era niña y leía un libro y me gustaba el libro, yo intentaba parecerme a las protagonistas de ese libro, ¿no? Había una cosa como de que la empatía literaria me forzaba incluso a modificar mi comportamiento. Entonces, yo leía este libro, me sentí muy identificada con este personaje de la niña y dije, pues si esta niña lee a Emily Dickinson, yo también la voy a leer, ¿no? Obviamente, para cualquiera de vosotras, si conocéis la obra de Emily Dickinson, es absolutamente temerario enfrentarte a ella con 10 años, con 20, con 30, pero hombre, con 10 años particularmente. Y sin embargo, yo era una persona muy metódica y dije, no, por hacer personaje, ¿no? Como quien dice, me voy a poner a leerla. Entonces, hay una cosa que ahora, recordando esta anécdota, me ha parecido muy interesante. Y es que, bueno, por un lado también me ha venido a la cabeza una anécdota que me contaba mi abuela, que fue la persona que me enseñó a leer y a escribir. Ella sí que era poeta, aunque nunca le enseñaba a nadie su obra, lo escondía todo en cuadernos. Luego hablaremos de esto, ¿no? Pero un poco como Emily Dickinson, de esta generación en la que las autoras, como dicen en The Mad Woman in the Attic, tenían la ansiedad de la autoría, ¿no? Este miedo, es decir, como una mujer en el fondo nunca está legitimada del todo para tomar la pluma, pues siempre la vergüenza, la exhibición, el miedo, ¿no? Bueno, mi abuela, como os decía, era una escritora secreta y leía muchísima poesía y yo me crié con ella. Durante los primeros 5 años de mi vida, así viví con ella en su casa y todas las noches me leía poesía para dormirme. Y no me leía
poesía infantil de Gloria Fuertes, por ejemplo. No, me leía a San Juan de la Cruz, me leía a Lorca, ¿no? Y esto me lo contó cuando yo era ya más mayor, que le hacía mucha gracia porque yo le prestaba mucha atención y yo decía, pero esta niña obviamente no se entera de nada, ¿no? Y que un día me dijo, pero hija, ¿te gusta? Y le dije, abuela, no entiendo nada, pero suena tan bonito, ¿no? Y es curioso porque creo que este acercamiento, como os decía, esto resume mucho mi acercamiento a la poesía y explica también que en el momento cuando a los 10, 11 años me encuentro con Emily Dickinson, en lugar de expulsarme del texto, como habría sido lo lógico quizás, me ganó. Estaba acostumbrada a que la poesía es algo que no entiendes del todo, pero te hipnotiza a través del ritmo y el sonido, ¿no? Y creo que esto define muy bien. Es decir, Emily Dickinson es muy compleja y un académico podría daros claves sobre su estilo y su forma durante horas, pero creo que esto que os cuento de la idea de algo muy hermético, pero al mismo tiempo construido con detalles muy concretos que un niño puede visualizar y con un ritmo es decir, Emily Dickinson, el ritmo, la estructura de sus poemas, que son muy epigramáticos, de frase muy breve, con un ritmo muy marcado, viene un poquito de los himnos de iglesia, ¿no? Ella venía de una familia muy religiosa y la mandaron al seminario cuando tenía 17 años y se dio cuenta de que ella era agnóstica y se salió del seminario, pero a pesar de todo, pues su formación era radicalmente luterana, puritana. Y entonces, pues esta es una influencia clara del ritmo de sus versos. Pero si os fijáis también, este ritmo, en el fondo, a mí ahora que tengo una hija, estos días me recordaba un poco también a las canciones infantiles. Hay algo en las rimas infantiles que tiene mucho que ver también con este tipo de ritmo, de frase breve, de rima alterna. A veces, bueno, esto no se da en todos los poemas, ¿no? Pero en general hay una especie como de facilidad rítmica para el oído en los poemas de Emily Dickinson que de alguna forma aligera el peso simbólico, hermético del contenido de sus poemas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, mi primer acercamiento fue a los 11 años y no entendía nada, pero me sonaba todo muy bonito, ¿no? Para ilustraros un poquito de qué manera un niño puede entrar fácilmente, ¿no?, a la poesía de Emily Dickinson, tengo aquí un poema muy breve y antes de leerlo querría enfatizar esto, ¿no? Que creo que con los grandes autores siempre se da esta paradoja de las múltiples capas de sentido. Algo que realmente es súper complejo, también como está articulado en diferentes capas, tiene una capa muy superficial y una muy ya tectónica, ¿no? Y de alguna manera se puede disfrutar incluso la capa muy superficial. Y el hecho de que Emily Dickinson jugara muchísimo con imágenes de la naturaleza, que muchos de sus poemas sean como personificaciones de animales, de abejas, de serpientes, de pájaros, esto ya a priori hace como que un niño pueda entrar, ¿no? Y bueno, os leo el poema, pero por terminar creo que yo cuando era niña no entendía nada, pero de alguna forma me parecía fascinante encontrar elementos que sí que identificaba, que formaban parte de nuestra vida contemplativa comparada, ¿no? Común. Y esta idea de encontrarte con lo que conoces, pero que parece que apela a algo que no entiendes y como la fascinación que esto genera. Una ruta de evanescencia, con una rueda giratoria, una resonancia de esmeralda, una ráfaga de carmín, y cada flor en el bosque ajustada a su desmoronada cabeza. El correo de Túnez, probablemente, un tranquilo paseo por la mañana. Ahora que vivo en el campo, además tengo como particular fascinación por estos poemas en los que se recrea lo cotidiano de la vida en el campo como algo con trascendencia espiritual, ¿no? Porque sí que entiendo cada vez más, no quiero adelantar cosas, ¿no? Pero empiezo a entender cada vez más que para Emily Dickinson fuera suficiente su huerto y su jardín, porque sí que creo que la naturaleza cuando la contemplas como sin mediaciones empieza a parecerte no un microcosmos capaz de simbolizarlo todo, sino como un cosmos en sí mismo, ¿no? Parece que realmente no hace falta nada que exista fuera de eso. Por cierto, que como tampoco sé si la habéis leído, si la conocéis o no, había traído como este pantallazo simple de uno de sus poemas que luego comentaremos para que veáis un poquito lo que os comentaba del ritmo. Voy a hacer dos cosas un poco ridículas hoy, una de ellas es leer en inglés y la otra leer poesía, hago ambas cosas un poco mal, pero
Pero bueno, ahora os leo el poema para que veáis lo que os comentaba del ritmo. Y también una cosa muy, muy interesante y muy característica de Emily Dickinson es que se saltaba las normas, cometía prácticamente fallos ortográficos, ¿no? Y utilizaba este uso de las mayúsculas absolutamente anárquico. Si veis, hay como palabras clave que están puestas en mayúsculas, y no es una cosa como la que hacen los alemanes de poner todos los sustantivos en mayúsculas, ni mucho menos. Ella lo que hacía era como subrayar de alguna manera o bien el ritmo, es decir, las palabras que llevaban más ritmo, parece que a veces son eso, o bien también las palabras que son clave dentro del poema, ¿no? Como estas palabras clave que te pueden ayudar como a entender cuál es el significado real del texto. Y bueno, voy a intentar, o sea, os leo solo la primera parte. My life had stood a loaded gun in corners till a day. The owner passed, identified and carried me away. Como veis, tiene lo que os decía de que parece un poco como un ritmo, no sé si infantil, pero sí como de rimas, de ritmos infantiles. Esto se repite bastante en todos sus poemas. También es como muy habitual lo que veis de los guiones largos. Y esto era una idiosincrasia propia, que no solo era intencionada, sino que antes os comentaba que apenas publicó en vida, y luego probablemente me extienda más sobre este tema, pero uno de los motivos por los que tampoco publicó más es porque las pocas propuestas de publicación que recibió siempre pasaban por señores editores que le querían corregir la puntuación, ¿no? En lugar de ver como algo auténtico que definía su estilo, lo que veían era una especie de error ortográfico, y estaban siempre empeñados en quitarle las mayúsculas, en quitarle estos signos de puntuación tan extraños, y ella siempre se negó. Así que también dentro del mito de que, bueno, que siempre estuvo como muy enfadada porque no consiguió el reconocimiento que quería, eso dicen algunos, otros que no lo buscaba. Bueno, en fin, hay también que tener en cuenta que era una poeta profundamente original y que se resistía a que su originalidad fuera como filtrada por los cánones de la época, y quizás es también uno de los motivos por los que ha perdurado más allá de su época, ¿no? Como su rebelión, su resistencia a ser, pues eso, homogeneizada de ninguna manera. Como os decía, bueno, os he hablado de mi primer momento con Emily Dickinson. El segundo vendría en la adolescencia, y esto no lo recuerdo con tanto detalle, pero yo en algún momento recibo noticia, no sé si leyendo prensa, si me lo cuenta alguien, de que hay cierto debate crítico sobre si Emily Dickinson era lesbiana o no. Bueno, igual para entrar en esto, primero os hago como una muy breve biografía de Emily Dickinson. Emily Dickinson nace en un pueblo muy pequeñito, en Amherst, en Massachusetts, que es un pueblo como de estos universitarios que hay en Estados Unidos, ¿no? O sea, tenía ya cuando nace Emily ya había un campus, un primer colegio en Amherst, y de hecho ya venía como de una de las familias fundadoras del pueblo. Su padre era un señor importante, era abogado, concurrió al Congreso y tal, tenía como vida política. Y entonces Dickinson fue de las primeras mujeres de su generación que tuvo una educación más o menos reglada. Ella asistió a la Academia de Amherst, y allí, en esa especie de colegio, conoció a una persona que sería fundamental en su vida, que es Susan Gilbert, que se hicieron muy amigas. Y bueno, Emily pues venía de una familia con dinero, también hay que entender como las condiciones materiales de que hiciera lo que hiciera, ¿no? Encerrarse a escribir pues también requiere de cierta estabilidad material, y en cambio su amiga Susan no la tenía, se quedó huérfana muy joven. Y bueno, pues Emily Dickinson nunca quiso casarse, pero pues su amiga tuvo que casarse, ¿no? Y de hecho se casó con el hermano de Emily, que era como pues además un buen partido, ¿no? Y entonces pues la mejor amiga se convirtió en la cuñada. Y a la hora de elaborar, de reconstruir la biografía de Emily Dickinson, sus cartas han sido muy, muy, muy importantes. Y claro, los primeros biógrafos, cuando se encuentran con una mujer que estudia hasta los 16, que a los 17 entra en el seminario, decide que el tema de la fe no es lo suyo, se sale del seminario, se queda en casa, y ya a partir de los 30 empieza a limitar absolutamente su vida social, al nivel de que creo que desde los 31 no sale ya de las propiedades familiares, y ya en los últimos 15 años de su vida los que no eran de la familia la veían como mucho en la escalera asomada. Es decir, toda esta
Toda esta figura misteriosa de Emily se ha intentado reconstruir sobre todo a través de las cartas que mandaba, porque una cosa es que se encerrara y otra cosa es que cercenara sus vínculos con la gente querida, y entonces pues siguió escribiendo muchas cartas durante toda su vida. Y una de las personas a las que más escribía, desde el principio hasta el final, fue su cuñada Susan. En todo caso, como os decía, los biógrafos masculinos de principios del siglo XX, su gran obsesión era como determinar quién había sido el gran amor fallido de Emily Dickinson, ¿no? Porque claramente es una mujer decide encerrarse y morir sola y triste en su habitación es porque ha tenido un gran desengaño amoroso. Entonces se pasaron horas y horas rastreando las cartas, especulando con todos los hombres a los que en algún momento había escrito cartas. De hecho, hay una especie como de figura casi ficcional a la que ella llama Master, a la que le escribe poemas y alguna carta y tal, que sí que son como de índole amorosa, y intentaban pues ponerle un nombre a este máster. Hoy en día ya la crítica lo que viene a decir es que probablemente era un personaje ficcional. Una cosa curiosa de los poemas de Emily Dickinson es que no hay una persona poética, no hay un yo que sea estable y que se corresponda con algo así como el autor. En cada poema ella encarna un personaje distinto, entonces jugaba prácticamente a la ficción, es como si sus poemas fueran monólogos interiores en realidad, ¿no? Entonces lo más lógico es suponer que este máster también al que alude en alguna ocasión pues es también un personaje ficcional. En todo caso, como os digo, se escribió mucho sobre los posibles amantes que podía haber tenido Emily Dickinson en vida, se decía que siempre habían sido hombres casados, que de ahí su frustración y tal, hasta que a partir de los años 50 y más aún en los años 70, cuando ya empieza como la crítica feminista a estar bastante activa, empiezan a preguntarse sobre por qué nadie se ha planteado que la persona a la que más escribía por encima de todos estos señores esporádicos era precisamente su cuñada, que de hecho tiene poemas claramente románticos hacia su cuñada, ¿no? Y entonces empieza como esta guerra esta batalla crítica entre... ¿Se puede decir que Emily Dickinson fuera lesbiana en el siglo XIX de Massachusetts? ¿No sería que en esa época las convenciones de la amistad femenina siempre se confundían con lo que hoy en día podríamos leer que es romántico? Hay como mucha disputa. En todo caso, como os decía, yo vengo a decir que lo importante no es el historicismo en este caso, sino apegarnos al relato que más nos convenza o que más nos ayude a vivir. Y entonces yo a los 13, 14 años mira, suena un poco viejuno como decir que había homofobia cuando yo era joven, ¿no? Porque obviamente poco tiene que ver con la homofobia que había 50 años atrás, pero en efecto había homofobia. Es decir, yo cuando tengo 13, 14 años y no entiendo por qué no hago más que mirar los labios de Christina Aguilera en la portada de su primer disco, o por qué me masturbo con Sabrina la Bruja cuando no me gusta su novio, yo en este momento como de confusión existencial, ¿no? Lo que recibo a mi alrededor es sobre todo la sensación de que yo no puedo ser lesbiana porque no soy tal, ¿no? Es decir, como una especie como de estereotipos férreos en los que, por decirlo de una forma súper frívola, la homosexualidad femenina no es para nada glamurosa, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo enterarme de que esta poeta o diosa amada a la que llevo leyendo con la admiración reverencial de lo que no se entiende además, podría haber sido lesbiana ya en el siglo XIX, es decir, poco importa que esto sea históricamente sostenible o que sea un anacronismo, a mí en ese momento, digamos que me ayuda a encontrarme, ¿no? Y de hecho me ayuda a pensar que quizás hay algo relacionado con la escritura que es anómalo, que igual ser lesbiana es anómalo, pero que también ser escritora es anómalo y que por tanto puedo entrar dentro de un pack en el que me puedo sentir identificada, ¿no? Si queréis... es que traigo tantos poemas para leer que creo que va a ser imposible. No sé si leeros esto, pero traía aquí un poema bonito y de los más sencillos, en los que se dirige a su cuñada en estos términos. Bueno, os lo leo para que también veáis cuáles son los términos y saquéis vuestras conclusiones, ¿no? Por cierto, una cosa muy bonita que se dicen en las cartas le dice en un momento Emily a Susan, dice, nosotras somos poesía y los demás son solo prosa. Creo que también eso lo resume guay. Una hermana tengo en nuestra casa y una a un seto de distancia. Solo una está inscrita, pero ambas me pertenecen. Una vino por el camino que yo vine y llevó mi vestido del año anterior. La otra, como un pájaro su nido, entre nuestros corazones construyó. Ella no cantaba como nosotras, era una melodía diferente. Ella misma para sí una música, como abejorro de junio. Hoy está lejos de la infancia, pero subiendo y bajando las colinas, yo le cogía la mano aún más fuerte, lo que acortaba todas las distancias. Y todavía su zumbido, pasados los años, engaña a la mariposa.
Todavía en sus ojos yacen las violetas consumidas en tantos mayos. Yo derramé el rocío, pero tomé la mañana. Escogí esta estrella singular entre las muchas que hay en la noche. Su para siempre. Bueno, a mí me parece un gran poema de amor. Me parece muy bonito. ¿Qué os iba a decir? Vale, seguíamos como con las batallas biográficas. Bueno, hay una tesis de por qué queda como excluida la posibilidad de que Emily estuviera enamorada de su cuñada, y es que esto sí que es un poco chismorreo, pero es bastante fascinante, y es que hubo una gran batalla sobre los derechos de su obra una vez Emily muere, ¿no? Porque, o sea, imaginaros también la situación de... Hay una mujer encerrada en una casa en Amherst que escribe poemas, pero ya tampoco los comparte con mucha gente. Es como la típica zumbada que está todo el día en su cuarto, de pronto muere y se encuentran con 2000 poemas, además como cosidos por ella temáticamente. No se ha podido como reconstruir, por ejemplo, muy bien la cronología de los poemas, porque ella ya había elegido como una especie de organización temática propia, lo tenía todo como preparado, era como, vale, esto es lo que dejo conmigo, ¿no? Entonces, claro, de pronto empieza como una batalla seria por ver quién se hace cargo del legado, quién comenta, quién edita los poemas, qué se hace con ellos, ¿no? Y esto tiene que ver con lo chismorreo. Uno de los grandes disgustos de Emily al final de su vida, que tuvo muchas muertes, entre ellas la de un sobrino que era un niño, es decir, mucho horror, pero una de las cosas también dolorosas fue que su hermano se había casado con su amiga Susan, y su hermano en los últimos años de la vida de Emily abandonó a su mujer, que esto debía de ser como un escándalo tremendo en la época, para irse con la amante, ¿no? Pero, es decir, esto no sucedió de forma silenciosa. Llegó un momento en el que se les veía públicamente, tenía como relevancia esta mujer que se llamaba Mabel Todd, con la que luego tuvo el hermano otra hija. Y entonces, lo que es curioso es que esta mujer, Mabel Todd, era también muy brillante, era muy buena lectora, admiraba muchísimo a Emily, y cuando muere Emily es una de las personas que se encarga de gestionar su legado. Entonces, también es una de las personas que de alguna forma nos vende quién fue Emily al principio y nos vende quién fue su rival, ¿no? La mujer de su marido. Entonces, claro, también la desaparición, entre comillas, del relato oficial de Susan tiene mucho que ver con quién nos vendió el relato oficial de Emily, ¿no? Entonces seguiría con el tercer punto, ¿no? Es decir, el tercer momento en el que Emily Dickinson reaparece en mi vida y tiene como cierta trascendencia. Y es que yo publiqué mi primer libro súper jovencita, cuando salió publicado ya tenía 19 años, lo había escrito con 18 años. Es un libro con el que ahora empiezo a reconciliarme, en el sentido de que ya no me da una vergüenza atroz que exista, pero obviamente cuando publicas lo primero que has escrito en tu vida va a ser malo, ¿vale? Eso es lo primero. Pero luego, aparte, la publicación implica cosas, es decir, implica cosas de exhibición, de exposición del yo, y también creo que yo, por tanto, empecé a publicar demasiado joven, cuando no tenía como las barreras necesarias para lidiar con este tipo de exposición. También eran tiempos en los que no estábamos trabajaditos como lo estamos ahora, el machismo campaba sin ningún tipo de filtro. Yo recuerdo que con mi segundo libro, que ya salió cuando tenía 20 años, yo entré en pánico. Había un blog en particular que era bastante misógino, en el que se destrozaba por sistema todo lo que se había publicado en este país, y era particularmente cruel con los libros que habían escrito mujeres, y yo estaba obsesionada con que mi nombre iba a salir un día en ese blog, y me recuerdo tecleando compulsivamente mi nombre, esperando a ver si salían como malas noticias, ¿no? Con esta sensación de el corazón en un pecho, y obsesionada todo el rato por lo que habían dicho de mí en esta entrevista del País, en el que tergiversaron mis palabras, obsesionada porque había salido una reseña en la que contaban que me había casado con 19 años y qué vergüenza que se lo supiera todo el mundo. Era como una sensación de, por un lado, por ser tan joven y por ser mujer, cómo se divulgaba de mí cosas que me hacían sentir muy vulnerable, y por otro lado, un poco del miedo escénico que tiene cualquier autor, o sea, también los hombres, a la hora de publicar, ¿no? El tema es que por todo esto yo, cuando tenía 20 años, me vi con una ansiedad social tremenda.
Dejé la universidad y me apunté a la UNED para no tener que salir de casa y estuve durante bastante tiempo encerrada con mis libros en una burbuja en la que yo me sentía estupenda, pero lo malo es que de vez en cuando tenía que salir, tenía que ir a Bilbao a hacer cosas y entonces me daban ataques de pánico. En fin, fue como una crisis gorda de salud mental, ¿no? Y lo que no ha sido tan bonito de recordar estos días, ¿no?, como a raíz de Emily Dickinson, era precisamente este episodio en el que yo sí que me sentí de forma paradójica muy acompañada de nuevo, una vez más, por la figura de Emily Dickinson, o al menos por la figura que se nos ha vendido de quién fue Emily Dickinson, ¿no? Porque esto es lo que me gustaría ahora contestar un poco. Lo que seguramente casi todas sabemos aquí, igual siquiera sin haberla leído, es que Emily Dickinson fue esta mujer que se encerró en su casa, que a partir de los 30 y pico solo vestía de blanco. Es como casi la idea de esta mujer como monjil, la eterna solterona, triste, abandonada, obviamente fracasó en el amor, obviamente fracasó en lo literario porque no consiguió ver su obra publicada. De hecho, el tema de la publicación en Emily Dickinson es curioso, ¿no? Nunca podremos saber si realmente ella aspiraba al éxito literario o si le tenía miedo. Tiene un poema bastante conocido que dice: la publicación es la subasta de la mente de un hombre, no lo tengo aquí, bueno, que se suele citar a menudo como para dar a entender que Emily en el fondo despreciaba la publicación. Hombre, yo creo que las cosas son un poquito más complejas, ¿no? Lo que probablemente Emily despreciaba era ser editada a malas, como comentábamos antes, y sobre todo estaba atravesada por los discursos de su época, ¿no? En una carta, por ejemplo, en relación a su padre, dice, mi padre me compra libros y me ruega que no los lea, porque piensa que son contaminantes de la mente o algo así, ¿no? Claro, en el fondo estaba apoyada más que otras mujeres porque había recibido una educación y tal, pero al mismo tiempo su padre y los padres de la época seguían pensando que una mujer estaba cometiendo casi una monstruosidad innatural por coger la pluma, ¿no? Era algo que se salía de los roles de género por completo. Entonces yo entiendo que Dickinson se sentía muy dividida en relación a la publicación, ¿no? Es como, ya sé que estoy haciendo algo blasfemo, entre comillas, solo por escribir, pero ya exhibirme ante el mundo en tanto que escritora podía haber sido demasiado, ¿no? En todo caso, como os comentaba, perdón, he perdido mi archivo. ¿Archivo dónde estás? Bueno, pues me quedo sin archivo. Bueno, lo que os decía, que siempre yo en mi crisis de salud mental lo que empatizo es con la figura de una Emily Dickinson loca, ¿no? Que es algo que nos han vendido mucho. Es muy curioso porque no es la única figura de mujer loca que nos han vendido. Yo que estaba estudiando los clásicos ingleses, ahí tenía a Virginia Woolf, que se suicidó, ahí tenía a Sylvia Plath, que se suicidó, ahí tenía a Cristina Rossetti, que no se suicidó, pero que se pasó toda la vida con una depresión tremenda, ¿no? Es decir, parecía de nuevo sencillo entender lo que me estaba pasando, en tanto que parecía que ser mujer y escribir era una enfermedad que se va traspasando de generación en generación, ¿no? Es decir, yo en este momento de mi vida me sentí cómoda con esta interpretación de Emily Dickinson, pero al mismo tiempo me parece que era una especie como de callejón sin salida, ¿no? En lugar de llevarme a analizar cuáles eran los motivos como más sociales, estructurales de la angustia que estaba teniendo, me llevaban como a conceder casi un esencialismo en la idea de que estuviera loca yo también, no es como, ¿cómo no voy a estar loca? Y por tanto, me parece importante desde el siglo XXI ir en contra un poco de este mito de la mujer que perdió y que murió sola y triste, ¿no? Por ejemplo, esto se sostiene incluso en The Mad Woman in the Attic, que es uno de los libros fundacionales de la crítica literaria feminista. Las autoras también asumen que Emily Dickinson estaba loca, ¿no? Y de hecho lo que comentan es que el patriarcado tiene formas específicas de enfermar a las mujeres y que de hecho la anorexia y la agorafobia serían como dos enfermedades típicas, ¿no? Es decir, así es como el patriarcado hace enfermar a las mujeres porque las educa en la privación, ¿no? Y, por ejemplo, lo primero para ser anoréxica o agorafóbica es haberte acostumbrado a prescindir de lo básico, de tu libertad y de la comida, por ejemplo, ¿no? Es decir, sería como la típica enfermedad patriarcal. Y, por ejemplo, como os digo, estas autoras, o sea, desde un punto de vista súper feminista, entran en este discurso, ¿no? Es decir, compran que, en efecto, Emily Dickinson era agorafóbica, Emily Dickinson murió encerrada por su enfermedad.
Y bueno, profundamente interesantes como son sus tesis, y creo que lo que he dicho es innegable, ¿no? Que en efecto las histéricas de Freud eran histéricas porque el periodo en el que vivía las hacía histéricas, y cada periodo tiene su forma específica de enfermar a las mujeres y por tanto sus etiquetas particulares de hacerlas enfermas. Pero me parece mucho más interesante, aunque sea un acto de ficción, que desde el siglo XXI nos la intentemos imaginar de otra manera. Un poquito porque creo que es importante para las mujeres que escribimos ahora y para las mujeres que escribirán después, que rompamos con estos vínculos, como os decía, casi esencialistas, que acaban vinculando la autoría femenina con la enfermedad, ¿no? Hay que entender que venimos de una tradición en la que la autoría es masculina, la autoría es autoridad, la autoridad es la de un padre, y de hecho estamos llenos de metáforas sobre que publicar libros es tener hijos, y esto no lo hemos inventado nosotras ahora que somos mujeres las que publicamos. Es decir, en el siglo XVIII los hombres se referían a su autoría como un caso de paternidad, ¿no? También estas mujeres, las de Mad Woman in the Attic, proponen una cosa muy interesante, y es que esto siempre habría venido a ser una especie como de compensación simbólica, ¿no? Porque como ser padre siempre es duda, es decir, una madre sabe que su legitimidad genética con el hijo parido es incuestionable, y en cambio los hombres siempre pueden tener como su duda, el arte habría venido como a compensar esta especie de duda sobre la paternidad, haciendo que los hombres fueran como maestros de un dominio, el artístico, en el que podían ejercer como padres absolutos, como creadores incuestionables de sus universos, como dioses, ¿no? Dioses absolutos de su creación. Por tanto, como os decía, o sea, es complicado desvincular la idea de autoría de la idea masculina, y entonces una mujer que hace algo eminentemente masculino se está desviando de la norma, y como sabemos, la locura es la etiqueta que ponemos a aquel que en cada momento histórico se desvía de la norma, ¿no? Entonces, bueno, por esto creo que es bastante sencillo entender por qué siempre la enfermedad ha estado asociada a la escritura femenina. En todo caso, como estamos en una época nueva, me parece importante eso, jugar igual con la ficción más que con la historiografía, para inventarnos entre todas una Emily Dickinson que sea feliz, que sea pasional, que tenga vida, que incluso encerrada tuviera pasiones, felicidad, libertad de algún tipo, ¿no? Es curioso porque en este sentido, más que citar como académicas, me parece súper interesante lo que han hecho en la serie Dickinson, que es una comedia bastante disparatada que está en Apple TV, en la que se propone una visión absolutamente anacrónica de Emily Dickinson. No sé cómo deciros, o sea, bueno, por poneros un ejemplo súper obvio, pero obviamente la serie es claramente homosexual y está claramente liada con su cuñada, y hay una escena preciosa en la que está recitando uno de sus poemas volcánicos. Digo uno de ellos porque la metáfora del volcán aparece un mogollón en su obra, y está hablando de eso, de la erupción de un volcán mientras la están masturbando en la mesa de la familia, ¿no? Es como, obviamente todas sabemos que esto no pudo ocurrir, que esto es una reimaginación, pero me parece que es de alguna manera sanadora, ¿no? Es decir, a mí al menos me resulta sanador ver en pantalla una recreación de Emily Dickinson que no es esta monja quejumbrosa, marchita, absolutamente derrotada, ¿no? Porque también esta es una idea interesante, es decir, ¿por qué se encierra Emily Dickinson? Es curioso porque es Montaigne el de los ensayos, ¿no? Montaigne también los últimos años de su vida se encierra en su castillo y no sale prácticamente, únicamente a escribir su gran obra. Y nadie nos ha vendido el discurso de que Montaigne tuviera agorafobia o fobia social, ¿no? Era únicamente un hombre tan comprometido con su obra, con su gran obra, que obviamente se aparta del mundanal ruido para dedicarse a ella, ¿no? Es curioso que nadie nos proponga una lectura así de Emily Dickinson, ¿no? Sobre todo porque... Ay, sí, vale, esto es muy bueno. Esta noche he tenido un sueño. Esto es que ha sido muy gracioso porque estaba como, la niña no me deja dormir, entonces tampoco me duermo del todo, como en este duermevela en el que eres consciente de que estás medio soñando, medio despierta, pues en este duermevela súper gracioso yo estaba aquí con vosotras y os estaba contando que venía a postular la tesis de que Sylvia Plath era la reencarnación de Emily Dickinson.
¿vale? O sea, tema vidas pasadas, base científica, yo venía como a deciros que tenía bases para sostener esto y que Sylvia Plath era claramente la reencarnación de Emily Dickinson. Entonces me he despertado esta mañana y me ha parecido como súper guay la historia, y os la iba a contar de todas maneras, pero viniendo en el tren he empezado como a darle vueltas, rollo, a ver, mi inconsciente, ¿por qué he hecho esto? ¿No? ¿De dónde viene esto? Y lo primero, probablemente lo más claro, sea que sí que ayer estuve pensando, por ejemplo, en ciertas resonancias, no sé si temáticas o de imágenes, ¿no? Pero, por ejemplo, Sylvia Plath escribía mucho sobre abejas. Las abejas tienen mucha presencia en su obra porque su padre era entomólogo y siempre cuando habla del padre aparece alguna abeja por ahí. Y Emily Dickinson tenía una pasión que ahora comparto, que era la de reconocer todas las flores silvestres de la región, y entonces las iba catalogando, las plantaba en su huerto, y bueno, y sabía muchísimo sobre botánica. Entonces también sus poemas, aparte de estar como plagados de flores, necesariamente están plagados de abejas también, ¿no? Tiene varios poemas en los que, bueno, escuché una abeja zumbar cuando morí, o bueno, incluso en el que os he leído creo que salía una abeja. Es algo que está muy presente. Y al mismo tiempo también, si tengo tiempo, luego os voy a leer bien este poema, y este poema me recuerda mucho a Lady Lazarus, en el sentido de que aquí Emily Dickinson da voz, como os decía, sus poemas son un poco como monólogos interiores, y yo la sensación que tengo aquí es de que da voz a una mujer poseída por el demonio. Y es un poema en el que hay algo emancipador en ser un monstruo, ¿no? Y siempre he entendido Lady Lazarus, en el que Sylvia Plath se convierte en un zombie, literalmente, le salen como gusanos de las cuencas cuando resucita. Es este poema, el de morir es un arte y se me da extraordinariamente bien. Bueno, pues había también como concomitancias entre eso. Pero ya lo que he desarrollado un poco en el tren es que creo que lo que sobre todo las hermana es que Sylvia Plath se suicidó por el mismo motivo por el que Emily Dickinson se enclaustró, pero creo que esto significa que Emily Dickinson solventó el dilema que también se le presentaba a Sylvia Plath de una forma más sana. Y ahora explico a qué me refiero. Las mujeres hasta hace muy poco, como veníamos hablando, estaban sometidas a una elección. Es decir, ya era difícil ser mujer y escribir, pero si escribías no podías al mismo tiempo ser madre y esposa de un hombre famoso como intentó ser Sylvia Plath, ¿no? Si releemos ahora la Campana de Cristal, o al menos es la sensación que yo tengo, lo que veo es a una mujer absolutamente dividida por querer ser dos roles contrapuestos. Es decir, su sociedad no le permite ser ambas cosas y ella quiere ser ambas cosas. Ella no quiere renunciar a nada. Ella quiere ser la poeta y quiere ser la musa del poeta que era su marido, ¿no? Quiere ser la madre y quiere ser la artista. Y al final yo tengo la sensación de que a Sylvia Plath se la lleva por delante esta contradicción, ¿no? Si nos fijamos en Emily Dickinson y en su retiro, que ya no quiero llamarlo como enclaustramiento, en su retiro quizás voluntario, igual es que Emily Dickinson entendió perfectamente cuál era el dilema y decidió que no quería tenerlo todo, que lo que quería era apostar por su literatura, ¿no? Entonces también, como os digo, yo tuve esta época como de fobia social horrible, la que no salía de casa, se me pasó, estoy curada más o menos, pero me sigue gustando muchísimo encerrarme y aislarme para escribir. Casi toda la obra que he escrito ha sido gracias a que voy siendo ocupa en casas de familiares o amigos que de pronto me dejan 3 meses la casa y me encierro y estoy 3 meses prácticamente sin salir, haciendo la compra en el Eroski online para no tener que ir ni al supermercado, ¿vale? Y soy súper feliz y no me siento absolutamente enferma, pero me centro en la escritura porque me hace falta eliminar el ruido, ¿no? Pues me parece interesante que nos planteemos si quizás Emily Dickinson no fue la gran perdedora, no fue la perdedora en el amor, perdedora en el éxito literario, perdedora en todo, sino que fue una mujer que a diferencia de Sylvia Plath, en este sentido, ganó la partida. Ella no se vio dividida hasta la médula, hasta tener que suicidarse, porque se dio cuenta de que las condiciones históricas le exigían algo y, bueno, pues que era capaz de elegir, ¿no? Y eligió, pues eso, la literatura, el arte, por encima de la vida social, como tantos hombres a los que no se penaliza a nivel de discurso, ¿no?, sobre su obra del mismo modo. Bueno, por ir terminando, el último momento en el que Emily Dickinson irrumpe en mi vida, y aquí creo que en la vida de muchas, y lo celebré muchísimo,
Bueno, quiero decir, de las muchísimas cosas súper emocionantes que pasaron aquel 8M del 2018, ¿no? En el que salimos por primera vez masivamente a las calles, la primera huelga. Una de las cosas para mí, como digo, muy emocionantes fue encontrarme a Emily Dickinson liderando un poco la revuelta gracias al cartel que hizo Paula Bonet. Bueno, está cortado, pero igual si lo habéis visto os acordáis que ponía ignoramos nuestra estatura hasta que nos ponemos de pie, creo que es la cita. Utilizó en efecto a Emily Dickinson con un verso propio como emblema del feminismo que estábamos viviendo estos días. Y esto me gustó mucho por varios motivos, es decir, por un lado porque sí que está como muy reivindicada en la crítica feminista como una mujer que claramente se oponía al orden patriarcal de sus días. De hecho, está clara su decisión de no casarse, es decir, aparecen las cartas porque no quiere casarse, que no quiere como someterse a eso. Hay varios momentos en los que le escribe a su cuñada, por ejemplo, ¿y por qué yo no me puedo presentar como delegada a la convención WIC de este mes si yo sé más de leyes que nadie, si yo podría ir como un hombre? Es decir, realmente hay como base para considerarla una mujer que no estaba cómoda con el sistema patriarcal. Pero ha pasado algo curioso con Emily Dickinson y es que es de las pocas autoras a las que el canon masculino ha incorporado como para blanquearse. No sé si os acordáis de una columna de Javier Marías en la que se metía mucho con cómo las feministas estábamos reivindicando a Gloria Fuertes, que es una autora pésima. Todo su discurso era que ahora por el feminismo cualquier mujer, por el hecho de haber sido mujer, ya es reivindicable y ensalzable y que estamos ensalzando a figuras lamentables de la historia de la literatura únicamente porque fueron mujeres, ¿no? Y lo que hacía después de esta diatriba contra Gloria Fuertes era mencionar una lista de mujeres que, es decir, Gloria Fuertes no, pero estas sí que sí. Obviamente entre estas mujeres pues estaban Emily Dickinson, George Eliot, Jane Austen, las clásicas, ¿no? Es decir, el discurso masculinista que arma el canon hegemónico, siempre juega a esto, a decir, no somos machistas porque estas sí, lo que pasa es que solo estas, ¿no? Juegan como a señalar de estas sí, estas no. Y es curioso que parte del potencial feminista de Emily Dickinson creo que venía lastrado por esta especie de incorporación al canon masculino, ¿no? Es decir, cuando Harold Bloom hace su canon occidental, que hay 26 autores y solo hay 4 mujeres, una de ellas es Emily Dickinson, ¿no? Entonces Harold Bloom lo que dice es que esta es una selección basada únicamente en el talento, ¿no? Como en el valor estético objetivo. Lo que se viene a decir con esto es decir, si solo fueran hombres podríamos hacer como una crítica absolutamente fundamentada en que nos están dejando fuera, pero claro, si eligen a 4 o 5 extrañezas, ¿no? Lo que están dando a entender es que no es que no haya mujeres que escriben bien, es que solo son estas, ¿no? Entonces, claro, me gustó mucho como que se reivindicara de nuevo a Emily Dickinson como figura feminista para que también volvamos a leerla siendo conscientes de su dimensión de género, que de alguna forma el academicismo tradicional había dejado a un lado a través de este tipo de lecturas canónicas, ¿no? Bueno, como llevo ya 50 minutos y quería leeros una cosa, a ver. Es que podría estar dando mucho más tiempo, se me quedan cosas, pero me hacía ilusión leeros eso, el relato que os he dicho que me recuerda mucho al de Sylvia Plath, que es uno además de los más famosos. Y que además la traducción, que por cierto las traducciones que he leído son de Silvina Ocampo, esta es más o menos mía, a ver si suena bien. Lo que os decía, me parece que es un poema muy importante y me parece que queda bien como de cierre, porque por un lado nos habla de una Emily Dickinson cero pasiva, casi como os decía, me suena como a estas historias sobre aquelarres en las que las brujas, siempre es un poco patriarcal, ¿no? Esta idea de las brujas se sometían como a esta encarnación del mal, representada como un carnero o lo que fuera, ¿no? Pero esta cosa como de sumisión al maestro que es malévolo, y que al mismo tiempo me parece que también dice mucho sobre la vocación poética. A ver si estáis conmigo.
Mi vida se había parado, un arma cargada en los rincones, hasta que un día el dueño pasó, me identificó y me llevó consigo. Y ahora vagamos por bosques soberanos, y ahora cazamos al ciervo, y cada vez que hablo por él, las montañas al instante responden. Y sonrío. Tal luz cordial sobre el resplandor del valle es como si una cara vesuviana hubiera desatado su placer. Y cuando en la noche, al final de un buen día, guardo la cabeza de mi amo, es mejor que haber compartido la profunda almohada de plumón. De su enemigo soy enemigo mortal. No se agita por segunda vez en quien pongo un ojo amarillo o un pulgar enfático. Aunque yo más que él pueda vivir, él debe hacerlo más que yo, porque yo tengo el poder de matar sin el poder de morir. Como os digo, para mí también habría sido como interesante hacer esta misma charla como analizando las diferentes interpretaciones de un poema que puedes hacer a lo largo de tu vida, ¿no? Yo ahora mismo creo que esta idea de ser un arma cargada que ha esperado toda la vida en los rincones hasta que estalla, y sobre todo la idea de yo soy inmortal, aunque yo no puedo morir porque esto es algo que tengo el poder de matar, ¿no? La idea de la palabra como algo que se dispara, ¿no? Bueno, esto, incluso la poesía es un arma cargada, ¿no? Pues conocemos todos la metáfora. Yo sí que creo que aquí hay una especie como de recreación diabólica de lo que es que te venga a visitar la musa, ¿no? También sería otro tema, cómo se relacionan las mujeres con la escritura cuando siempre los hombres, en el mito, en la metáfora de la creación, los hombres son visitados por la musa, ¿no? Pues aquí parece que Emily Dickinson, en tanto que mujer, se siente como más subordinada a un maestro, pero que este maestro podría ser perfectamente como el arte creador de la poesía, ¿no? Y sobre todo eso, que me parece que es un poema que nos ayuda a que sea más difícil caracterizarla como esta especie de alma cándida, infantilizada, que nunca alzaba la voz, la monjita encerrada en la habitación que nos han dicho que era. Y nada, como os digo, podría estar enrollándome con detalles y detalles durante mucho tiempo, pero bueno, creo que podemos cortar por aquí. Nerea, si quieres, también para ver si queréis comentar algo o seguir charlando. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Te voy a preguntar yo algo. A mí hay una cosa que me parece muy interesante de Emily Dickinson, es analizar, porque claro, como todo este aspecto del hecho de que se encerrara y de que produjera desde ahí, y que nos pasa, o sea, también analizar por qué alguien se encierra parece que es como que huye de la vida, ¿no? Que pone una puerta a eso, cuando yo creo que ocurre todo lo contrario, ¿no? Que es como hay una especie de hipersensibilidad o de algo con la vida que te lleva a ese no poder exponerte, ¿no? Pero lo que te quería preguntar es si crees que, o sea, si te parece que Emily Dickinson es un caso como interesante a la hora de analizar qué es lo experiencial a la hora de volcarlo en lo literario, ¿no? Y si eso puede ser un caudal interior inmenso y no un montón de hechos vividos, y si eso tiene igual validez, de alguna forma, ¿no? Sí, es decir, es muy interesante porque mi respuesta como a la pregunta en sí es creo que no hay escritura que no parta de lo vivencial. Pero Emily Dickinson claramente nos ofrece como un ejemplo extremadamente opuesto al que podría ser la escritura de unas memorias, ¿no? Es decir, ella tenía muchísimo miedo, como hemos comentado, a la exhibición, a la exposición, y entonces lo que genera es como un sistema, para empezar, una especie como de vocabulario propio, muy hermético, como con palabras que solo ella sabe a qué se refieren exactamente, y es como una especie de diccionario propio. Y por otro lado, lo que os comentaba, una forma de enmascarar la propia experiencia a través de personajes ficticios, incluso en el terreno de la poesía, ¿no? Pero creo que sí que lo interesante es, y eso todos los biógrafos lo han demostrado, ¿no? Cómo te metes en su obra, te metes en su figura, y al final acaba siendo bastante fácil saber de dónde viene cada cosa, ¿no? En términos vivenciales. Así que igual con lo que nos encontramos al final es con distintos grados de máscara, ¿no? A la hora de enfrentar la escritura. ¿Se anima alguien? No. ¿Alguien? ¿Sí? Sí. Es que no he oído. No sé si alguien ha levantado la mano. Bueno. Otra cosa igual yo por apuntar que me ha parecido muy interesante, de una charla muy interesante en sí, que me ha encantado,
Porque, de hecho, recordaba, escuchándote, cuando escuchaba uno de los podcasts de Deforme Semanal, que en uno de los programas, no recuerdo en cuál, Lucía Littmaer hablaba de un libro que se llama La loca del desván, la escritora y la imaginación literaria en las mujeres del... Es el libro que he estado citando. Es que, perdona, vale. como lo decía en inglés, sí, es igual, este libro, o igual yo me he perdido ese trozo. Gilbert, sí. Y que un poco desarrollaras esto que me parece interesante sobre esa construcción de metáforas, ¿no? Y que ha operado tanto en la ficción como en la construcción simbólica de algunas de las escritoras, ¿no? No sé, si puedes abundar un poco ahí o a lo mejor ya lo has... ¿En qué sentido? Dices como la construcción de metáforas que parten del imaginario del encierro. O sea, porque está esa imagen o ese personaje, ¿no? Como encerrado, que a veces es como una mujer loca a la que le sustituye otro doble por otro lado, ¿no? Es decir, cómo eso llevado a la ficción o a las obras de arte, ¿no? En ese sentido, cómo eso construye evidentemente todo un imaginario colectivo en torno a la excentricidad de las mujeres cuando se salen de los mandatos de género, ¿no? Sí, no sé si me estoy explicando. Sí. No sé. Sí, sí. Sí, creo que al final se construye también una metáfora de la propia disociación, ¿no? Que es un poco lo que comentábamos, la idea de estar divididas entre dos, un doble vínculo, ¿no? De tener que elegir o lo uno o lo otro. Creo que sí que encontramos en la obra de estas autoras como mucha metáfora de disociación, incluso mucha metáfora de renuncia. Otra forma también con la que han intentado explicar la vida de privación de Emily Dickinson es que ella tenía una especie como de idea muy particular sobre el deseo. Es decir, hay un crítico que dice algo así como Emily Dickinson lo que hizo fue casarse con el deseo, ¿no? Y el deseo, lo que sucede es que cuando se materializa deja de ser deseo. Y mira, si me dejáis, de hecho, tengo aquí un poema que ilustra un poco esto. Tiene un poema que dice: indebida importancia le confiere un hombre hambriento a la comida. Desde la distancia suspira y por tanto desespera. Y por tanto, bueno, convidado se alivia, en efecto, pero nos prueba que los sabores vuelan en la receta. Era la distancia lo apetitoso. Esta idea de que en el fondo es mejor desear que materializar el apetito está muy presente en su obra, ¿no? Que es como esta idea de la privación también está incorporada y sería pues también como otra metáfora en la que se manifiesta esto, ¿no? Y lo que decías, y en efecto son todo metáforas que tienen que ver con la condición femenina pero que desde fuera se ven como enfermedad, ¿no? En este caso hasta podríamos interpretarlo como una especie de, yo qué sé, glorificación de la anorexia, no sé, pero... Ya. María José. Bueno, muchas gracias, me gusta mucho. Por preguntar algo también que me da mucha pena si no se termine. Quería preguntarte por de los libros que haya editados en castellano, si hay alguno que, pues, de la editorial o esa, que tenga especial debilidad, pues no sé. Reproduzco un momentito la pregunta porque aunque creo que las de primeras filas se escuchan en el streaming, por si acaso. Te preguntan de las ediciones, que hay múltiples y muchísimas traducciones de Emily Dickinson, ¿cuál recomendarías especialmente? ¿Por cuál tienes tu debilidad? Sí, Jope, voy a hacer una búsqueda súper rápida porque me encanta un libro ilustrado de Nórdica. O sea, me encanta, el libro es muy bonito, pero me gusta muchísimo la traducción, que antes de nada te iba a decir que no estoy muy puesta porque me gusta leerla en inglés y me suele como resultar un poco frustrante leer las traducciones porque nunca son tu traducción y entonces siempre me acabo como peleando con ellas. Pero este libro en particular me gusta mucho. A ver, Nórdica. Creo que se titula Preferiría ser amada, que es la edición está ilustrada. Sí, y está muy bien. Y en todo caso, lo que diría es que sé que hace poco se publicó una versión nueva de toda su obra completa en 3 o 4 volúmenes y tampoco recuerdo ahora la editorial, me habéis pillado, lo siento. Y no, lo que quiero decir es que en todo caso no las conozco y no estoy acostumbrada a manosearlas tampoco porque siempre que puedo, es decir, en ficción me da igual, pero en poesía sí que prefiero siempre leer en original. Por eso, porque me parece que el trabajo de un traductor que se enfrenta a Emily Dickinson es
es demencial, o sea, dar a entender la cantidad de juegos de palabras, juega mucho, esto también el inglés es mucho más dado a eso que el castellano, ¿no? Muchas palabras que significan al mismo tiempo una cosa y otra, y entonces muchos dobles sentidos y tal, y pues esto es muy, muy complicado de captar, obviamente. De hecho, No. No, por Dios, no. Ya he hecho bastante, que he leído ahí una. Pero, ojo, Piden que leas un poema entero. Es que esto encima está grabado, es que me da... Bueno, a ver. Pero es verdad que lo leía súper bien. Era como, tenía una cadencia... Esperad un segundo que tenía solo copiado del... A ver. Que aparte, no, es que yo aparte de eso, sí que estudié inglesas y tal, pero yo llevo sin hablar inglés, pues... Yo te puedo preguntar mientras buscas, la traducción de Silvina Ocampo que has comentado, ¿qué tal es? Porque yo me da mucho miedo siempre las traducciones de autores o autoras sobre otras... A ver, es que ya os digo, no, Ya. es que me parecen todas malas. Entonces también como admiro infinitamente el trabajo que supone, y estoy segura de que yo no lo haría mejor, tampoco me gusta como meterme, pero sí que es verdad que cuando conoces bien un poema y luego lo lees traducido, a mí siempre me da la sensación de que se pierde en algo. Bueno, pues ahí va, a ver. Pero, no te quería grabar. No te Esto ya es sadismo. Silvia, graba. My life had stood a loaded gun in corners till a day. The owner passed, identified, and carried me away. And now we roam in soaring woods, and now we hunt the doe. And every time I speak for him, the mountains straight reply. And do I smile such cordial light upon the valley glow? It is as a Vesuvian face had let its pleasure through. And when at night or good day done, I guard my master's head, 'tis better than the eider's duck, deep pillow to have shared. To foe of his, I'm deadly foe, none stir the second time, on whom I lay a yellow eye or an emphatic thumb. Though I than he may longer live, he longer must than I, for I have but the power to kill without the power to die. Jo, la verdad es que suena súper bien. Es muy top. Bravo. No, pero es cierto que como veis es que gana muchísimo, aunque sea sin entender, ¿verdad? Suena guay. Carolina. Qué bueno. No, era una idea, era un apunte como muy, muy breve, pero sí que tengo la sensación, por ejemplo, en relación a poesía compleja, que igual cuando eres una cría siempre buscas, por ejemplo, las implicaciones románticas, ¿no? Luego de pronto pues estás en la universidad y empiezas a atender más como a las referencias, por ejemplo, literarias, y te fijas más, por ejemplo, en temas relacionados, como en este caso, con la vocación literaria, o empiezas a ver el texto igual más relacionado con tema artístico. Ahora que estoy como viviendo en el campo, es cierto que me he dado cuenta de que en esta última relectura de sus poemas me fijaba como nunca antes en todas las metáforas relacionadas con lo natural, ¿no? con la naturaleza. Lo que os comentaba un poco antes, que me ha hecho como darme cuenta de que pues una dimensión nueva, ¿no? De, en efecto, todo el mundo que necesitaba estaba aquí en su jardín, porque esto es todo un mundo, ¿no? Entonces, esto sí que es algo muy chulo de releer, que he empezado hablando como de cómo me habían enseñado a leer los cursos de literatura. Claro, para los talleres, como yo elijo los libros, y siempre son libros que me gustan, que son importantes para mí, pero que no he leído mucho tiempo, me obligan a releer. Y es increíble lo de la relectura, ¿no? A mí me parece casi un trabajo de índole psicoanalítica releer libros, porque si tienes un recuerdo más o menos preciso de cuál fue tu interpretación de un libro a los 16 años, ¿no? De pronto verlo con tu mirada de 30 y ver los temas que subrayas por encima de otros, tu interpretación general y tal, te dice muchísimo, no tanto del libro como sobre ti como lectora, ¿no? Qué bonito. Andrea y Estefanía, parecéis mis alumnas que me sé los nombres de todas. Qué vergüenza.
Que bueno, pues muchas gracias a ti. Yo no sé si se habrá escuchado, ha sido muy bonita la intervención de Estefanía. Bueno, yo a ver si la sé resumir. Creo que, por un lado, incidía en uno de los puntos que tú has tenido en la conferencia de un poco de romantizar tal vez la figura de Emily Dickinson y hacer una lectura más contemporánea, más del siglo XXI respecto de todo lo que, de lo extraliterario probablemente, no lo sé, y de cómo ella comentaba que cuando la leyó también joven, creo que lo he entendido así, le chocó precisamente todo el caudal que encontraba que no le cuadraba con esa imagen de mujer triste, lúgubre, encerrada. Yo creo que está bien resumido, Estefanía. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo y de hecho, igual te acuerdas, hay una carta famosa de este señor Higginson, creo que se llamaba, que es uno de los señores del mundo literario a los que Emily escribía y le pedía consejo y tal, que cuenta su experiencia de cómo fue el día en que la conoció y la describe como una mujer que hablaba con un hilito de voz, como alguien como que se autoinfantiliza, que nada más llegar bajó las escaleras y le puso unas florecitas en la mano y le dijo, este es mi gesto de presentación, y lees la carta y a través de los ojos de este hombre que lo narra, pues de hecho lo que tú señalas, ¿no? Una sensación de esto no encaja, ¿no? Y por cierto que en este libro que has mencionado, o sea, lo de la mujer, la loca en el ático, ¿no? Dicen que tiene la propuesta de que a Emily se la comió su propio personaje, ¿no? Que igual sí que es cierto que era como lo describe este hombre, pero ella, que también fingía mucho ser un niño en muchos de sus poemas, pues que igual llegó un momento en el que también ya no había como una división entre el personaje y la obra y pues interpretaba los personajes que construía en su poesía. Andrea. Sí, reproducimos la pregunta. Andrea alude a, ya que yo también te he preguntado yo por esa mención que has hecho a la traducción de Silvina Ocampo, y Andrea te pregunta si también encuentras de alguna forma un paralelismo entre las dos autoras, porque es verdad que hay cierto paralelismo, por lo menos desde luego de clase y de cierto no encajonamiento en los mandatos o narrativas del género impuesto, y creo que va por ahí, ¿no, Andrea? Sí, totalmente. A ver si se me aparecen sueños. La verdad es que no es una referencia que me haya venido a la cabeza porque tampoco estoy particularmente familiarizada con Silvina Ocampo, pero tengo la intuición de que en el fondo esto que hemos comentado aquí es un patrón que se puede extender a muchísimas autoras incluso sin conocerlas, ¿no? Porque tiene que ver tanto con el marco histórico y cultural. No se me venía también a la cabeza ahora Elena Fortul, ¿no? También otra mujer profundamente marcada por por la privación, de nuevo, ¿no? Y doy por hecho que si nos ponemos a hacer un poquito de brainstorming aquí entre todas, seguro que nos salen muchísimos ejemplos, ¿no? Pues no sé si alguien más anima. Bueno, mientras tanto yo quiero comentar un par de cosas importantes del ciclo. Por un lado, para suplir la charla que se canceló hace 2 semanas de Cristina Fallarás, tendremos una prolongación del ciclo de Diosas Amadas. Con el 3 de junio tendremos a Rosario Villajos hablando de Lucía Berlín. Eso para que lo vayáis apuntando, aunque lo contaremos también por otros canales. Y la semana que viene íbamos a tener a María Bastaros, pero lamentablemente no va a poder venir. Es una cosa que hemos sabido esta semana. Entonces, bueno, nos hemos puesto a trabajar y hemos encontrado a otra autora que ha aceptado el reto de venir con tan poco tiempo, y vendrá la encantadora y maravillosa Florencia del Campo para hablar de la que es mi autora favorita de todos los tiempos, con lo cual estoy muy feliz, Clarice Lispector. Así que eso la semana que viene. Y nada más, gracias por venir a todas y muchas gracias a Isa por algo tan bonito que nos has dado hoy.